El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 2, versos 7 al 12. Más bien, al contrario, cuando vieron que me había sido confiado el evangelio para la incircuncisión, igual que a Pedro para la circuncisión, porque el que actuó en Pedro para hacerle apóstol de la circuncisión, actuó también en mí para hacerme apóstol a favor de los gentiles. Y cuando percibieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, quienes tenían reputación de ser columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que procuré hacer con esmero. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, yo me opuse a él frente a frente porque era reprensible. Pues antes que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando llegaron se retraía y apartaba, temiendo a los de la circuncisión. Amén. Dios os bendiga por medio de su santa palabra. Leímos la traducción de Reina y Valera revisada del año 2006, la versión que se llama la edición científica, la Biblia del siglo XXI. Usted debe tener el texto allí, normalmente de la traducción del año 1960, un poco diferente la traducción, pero el sentido de la palabra es el mismo. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir a Él que nos dé iluminación espiritual, entre tanto que nosotros escuchamos la disertación, la exposición de la palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, bendecimos tu nombre porque tú nos has dejado tus preceptos, mandamientos, tus palabras, tu consejo, y nos has escogido a nosotros, tu pueblo, para que nosotros vivamos por estos preceptos. Hoy, Señor, queremos aprender de ti una vez más. Por eso acudimos a ti y te rogamos, Señor, que seas tú guiándonos en la meditación, en la exposición de tu palabra. Enséñanos por tu Espíritu Santo. Abre nuestros sentidos espirituales. Danos corazones entendidos. Corazones, Señor, amantes de tu palabra. Receptivos, Señor, de tu palabra. Guíanos hacia todo aquello que es sano, que es correcto, que es verdadero. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todo espíritu de oposición, toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato ahora mismo todo espíritu de las tinieblas que impida que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentidos espirituales sean abiertos y sensibles a la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano. Bien, voy a rogarle su atención en los siguientes minutos a esta disertación. La hemos titulado El poder de una tradición. El poder de una tradición. Esta carta que hemos leído, o este pasaje que hemos leído, hace parte de una carta que fue dirigida por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a una comunidad de iglesias cristianas en la antigua provincia de Galacia, la provincia de los Gálatas,
En esta provincia el apóstol Pablo había hecho ya su primer viaje misionero y había fundado unas iglesias cristianas. Fueron las primeras iglesias cristianas entre el mundo gentil que se fundaron. Luego Pablo regresa, ¿sí?, a la ciudad donde estaba la iglesia que lo encaminó a él y a Bernabé en este primer viaje misionero, y el apóstol es convocado por las autoridades de la iglesia de Jerusalén, Pedro, Juan, Santiago, a que diera un informe, diera testimonio de lo que Dios estaba haciendo con su ministerio entre los gentiles. Años después, cuando el apóstol ya está terminando sus viajes misioneros, Pablo, inspirado del Espíritu Santo, escribe esta carta porque se estaba presentando un problema en estas comunidades cristianas. Había un grupo de personas no autorizadas por los dirigentes de la iglesia de Jerusalén que estaban oponiéndose al ministerio de Pablo y estaban exigiendo a los creyentes que no eran judíos, los llamados gentiles o incircuncisos, les estaban pidiendo que no escucharan a Pablo solamente, sino que también se circuncidaran y guardaran la ley mosaica. De lo contrario, ellos no serían salvos, no serían parte del reino de Dios. Entonces Pablo escribe con este propósito, el propósito de aclarar el mensaje de salvación a los gentiles, poner orden en la iglesia del Señor para que los hermanos que se estaban convirtiendo pues pudieran vivir acorde a lo que era el mensaje del evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Entonces, más o menos el contexto histórico de este pasaje. Tenemos un pasaje aquí importante que nos hace alusión a un rito que se practicaba en el judaísmo desde el principio y que por medio del cual todo aquel que quería participar de la fe judía tenía que hacérselo, especialmente los varones. Vamos a escuchar algunos pensamientos introductorios para ir comprendiendo cuál es la temática y también pues derivar algunos principios espirituales que nos van a servir en nuestra vida como cristianos. La circuncisión es un rito religioso practicado por los judíos en señal de un pacto de obediencia hacia Dios. Consistía en retirar la parte superior o extrema del prepucio del varón. Esta costumbre es practicada por siglos entre los judíos hasta hoy. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es la circuncisión. Es un rito, ¿ve?, practicado por los judíos desde hace muchos años. Un rito, la circuncisión, consiste en retirar la parte extrema del prepucio del varón, del prepucio del pene del varón. Esta circuncisión debía practicarse a todos los niños nacidos al 8º día de su nacimiento. Un dirigente, un rabino del judaísmo, pues practicaba este ritual, ¿sí? Cortaba el prepucio del nene, el niño pues lloraba, me imagino, terriblemente, porque esto era más que una cortadita, ¿no?, que se hacía en un dedo, o en una mano, en un piececito. Era retirarle el prepucio del pene. Esto también producía cierto derrame de sangre en el varón, pero espiritualmente esto tenía un sentido, un significado. Era que si no se circuncidaba, el niño no podía participar de todas las bendiciones del pacto dado por Dios a Abraham y que después fue legalizado por Moisés. Si no se circuncidaba, él no era parte del pueblo de Dios y no tenía derecho tampoco a ser heredero de las promesas del pacto que Dios hizo con Abraham y que después ratificó con Moisés y con todo el pueblo de Dios. De ahí la importancia entonces de este ritual. Hasta el día de hoy
los judíos se siguen practicando la circuncisión. En hebreo se dice el Brit Milá. Brit, palabra Brit Milá, y significa literalmente pacto de la circuncisión. El Brit Milá, pacto de la circuncisión. Este pacto, repito, era importante, porque si no te sometías a la circuncisión, no tenías derecho a ser parte del pueblo de Dios, ni tampoco de las promesas dadas a Abraham y a su descendencia. Lamentablemente, esta práctica, que tenía al principio connotaciones espirituales, se degeneró y no pasó a ser más que una tradición sin sentido espiritual. Amén. Una tradición. Pasó a ser una tradición con el paso de los años, el paso de los siglos. Pasó a ser una tradición, y en realidad el propósito de la circuncisión perdió validez. Sí, perdió validez. Entonces la circuncisión era practicada, pero sencillamente como un ritual. ¿Sí? Se perdió de vista el sentido espiritual de participar de la circuncisión. Hasta el día de hoy, incluso, hoy en el judaísmo esto no es más que un ritual, ¿sí? Un ritual sin sentido, algo que es religioso, extremo, externo, sin ningún valor espiritual. Al judío hoy le da lo mismo ser circuncidado o no. Ahora quiero decirte, nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado al 8º día. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado. Los apóstoles, con toda certeza, también fueron circuncidados. Los profetas también. Y todo judío, tanto de la casa de Israel como de la casa de Judá, han sido circuncidados. Pero hoy, repito, la piedad, la espiritualidad de la fe judía, del judaísmo en general, se ha degenerado. Al punto que ellos hoy no aceptan las escrituras del nuevo pacto como palabra de Dios. No aceptan que Jesús de Nazaret fue el Mesías enviado por Dios. Y ellos consideran y creen que son los únicos de entre la tierra que van a participar del reino de Dios cuando este reino se establezca. Hasta allá, hasta ese extremo han llegado. Ahora, hoy en el judaísmo nosotros vemos más que todo gente racionalista y gente atea en el judaísmo, porque ni siquiera la autoridad que se le debe dar a las escrituras, a la Torá, a los profetas, los escritos, ni siquiera hoy le dan el valor espiritual, le dan la autoridad que estos libros merecen. Y ellos han depositado hoy su fe y su esperanza en libros que no gozan de la inspiración del Espíritu Santo. Ejemplo, el Talmud, ejemplo, el Zohar, ejemplo, la Cábala y muchos otros libros más de autoría totalmente humana, pero sin ningún valor espiritual para la fe. La Iglesia de Cristo no recibió este mandamiento, sino que fue instada a convertirse de corazón por el acto del nuevo nacimiento espiritual y confirmado a través del bautismo público en las aguas. Amén. Cuando la iglesia cristiana nace, escuchen, esto ocurrió allá en Hechos capítulo 2, el día nacional de la fiesta de las semanas, o llamada también fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha de la cebada. En ese momento nace la iglesia de Jesucristo. 120 discípulos que eran judíos fueron llenos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se manifestó en ellos, ¿sí?
Y como tal, la iglesia siguió creciendo, siguió desarrollándose. San Pablo es llamado por Dios para iniciar una campaña, un ministerio de predicación al mundo gentil, ya que los judíos en su mayoría pues rechazaron al Mesías, rechazaron al Señor, persiguieron a los cristianos. Pero es de notar que la iglesia nace inicialmente con judíos. Luego, más adelante, unos años después, usted puede registrar cuando se añaden a la iglesia los primeros gentiles, es decir, gente que no era judía. En Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro es orientado, es dirigido por el Espíritu Santo a llegar a la casa de un soldado, un general en retiro romano, un centurión romano, se llamaba él o se llama Cornelio. Hechos capítulo 10, allí comenzó la inclusión de gentiles a la iglesia cristiana, que originalmente había nacido entre judíos. Entre judíos. Ya a esa altura habían cerca de 8,000 miembros y más de la iglesia cristiana. Inicialmente fueron llamados como la secta o la escuela del camino. ¿Sí? Los seguidores de Jesús de Nazaret, los que aceptaban que Jesús era el Mesías dado por Dios a Israel y a todas las naciones. Inicialmente, aquí en Hechos capítulo 10 comienza entonces la iglesia a incluir a gentiles, ¿sí? Hasta cuando el apóstol Pablo termina sus viajes misioneros, ¿sí? El evangelio entonces tiene una apertura, no solamente ya entre los judíos, sino entre los gentiles. Es más, la iglesia comenzó a crecer más entre los gentiles que entre los judíos. La comunidad judía de Jerusalén quedó prácticamente rezagada, ¿sí?, ante las comunidades de gentiles que fueron establecidas en todo el imperio romano. Bien, a la iglesia nunca se le dijo que tenía que circuncidarse para ser salva. Jamás en las escrituras se le pide a los gentiles que tienen que circuncidarse y participar de este pacto para ser herederos de las promesas del pacto abrahámico. ¿Qué es lo que se le pide a la iglesia? San Pablo escribe, inspirado del Espíritu Santo, que usted y yo, como cristianos, que no somos judíos, sino que somos gentiles, se nos pide es que circuncidemos el corazón. Que circuncidemos el corazón. Eso equivale a ser nacido espiritualmente de nuevo. Eso equivale a ser regenerados por el Espíritu Santo. Y demostrar esa circuncisión espiritual bautizándonos públicamente en agua. Entonces, la regeneración espiritual, el bautismo en agua, corresponde espiritualmente a lo que es la circuncisión entre los judíos. Te lo voy a volver a repetir porque esto es lo céntrico en esta enseñanza. La circuncisión espiritual de tu corazón y el bautismo en aguas es lo que corresponde espiritualmente a el pacto de la circuncisión entre los judíos. Todo aquel que es nacido de Dios, todo aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, todo aquel que se bautiza en aguas públicamente, dando testimonio de su fe en el Señor Jesucristo, este es involucrado en una relación de pacto con el Señor, heredero de todas las promesas desde Abraham hasta el nuevo pacto sellado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. A su nombre, a su nombre. Esto es importante que tú lo entiendas. ¿Sabes por qué? Hoy se ha levantado un movimiento. Hay un personaje allá en México, en Teotihuacán, México, que se hace llamar roeo o rabí o maestro entre una cantidad de personas que son gentiles, pero que están predicando un mensaje de rescate de las raíces de la fe cristiana en el judaísmo.
Ahora, esto es válido. Nuestra fe realmente es judeocristiana. Las raíces de nuestra fe están allá en el judaísmo, practicado desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Nuestra fe es judeocristiana. Díselo allá a tu hermano que tienes a tu lado. Dile, nuestra fe, dígaselo. Nuestra fe es judeocristiana. Amén. Es decir, tiene sus raíces en el judaísmo, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y alcanza su plenitud en las escrituras del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Me están siguiendo los hermanos? Bueno, hay un personaje allá en México que dice que si él es gentil, él nació en una iglesia de la unidad, una iglesia de la unicidad, las iglesias unitarias. Estas iglesias que creen que Dios es solo Padre y que en Él no hay ningún Hijo ni hay ningún Espíritu Santo, sino que el mismo Jesús es el mismo Padre y el mismo Jesús es el mismo Espíritu Santo. Es decir, ellos no aceptan la Trinidad en Dios, no la aceptan, no la creen. Dicen que esto no está enseñado en la Biblia. Bien, este personaje nació en una de estas iglesias y luego pues se hizo un judeo mesiánico. Un judeo mesiánico. Es un mexicano, yo no quiero decir el nombre, pero seguramente ustedes lo habrán escuchado por allí. Porque he visto que hay mucha curiosidad, hay muchos hermanos metidos de página en página, sin consultar, sin preguntar. Y todo lo que les están diciendo, vea, se lo están tragando como unas galletas enteritas. Tenga cuidado con lo que usted escucha, con lo que usted estaba viendo. Tenga cuidado, porque hoy en la internet hay de todo. Hay de todo. Entonces uno no puede estar como San Pablo, uno tiene que examinarlo todo, pero retener lo que es bueno. Pero si usted no tiene educación, si usted no tiene entrenamiento en la palabra de Dios, pida consulta. Pregunte. No hable tanto y oiga más. No hable tanto y oiga más. Mira lo que dice la palabra de Dios, que uno tiene que ser tardo para hablar. ¿Oyó? Y más bien inclinado a escuchar más, a escuchar. Por eso ve que Dios te dio 2 oídos y una sola boca. A su nombre. A su nombre. Este Señor está enseñando que para usted ser salvo tienes que circuncidarte. Tienes que participar del pacto del Brit Milá, es decir, de la circuncisión. Y tienes también que practicar o guardar el Shabbat. ¿Sí? El Shabbat, el día de reposo en el judaísmo. Nosotros hemos enseñado ampliamente que el Shabbat es una ordenanza, un mandamiento dado al pueblo judío para que marcara distinción entre los demás pueblos de la tierra. Fue enseñado incluso desde los principios de la Torá, desde los principios de la creación. El principio espiritual es que el hombre tiene que descansar después de 6 días de una jornada laboral. Ese es el principio espiritual. También hemos enseñado que Dios le dijo a su pueblo que tenía que guardar esto porque ellos tenían que marcar una distinción con los demás pueblos paganos de la tierra. También hemos enseñado que el verdadero y auténtico Shabbat del cristiano está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré reposar, yo os haré descansar. Así que el verdadero Shabbat, el genuino Shabbat espiritual está en Jesucristo. Él es mayor que el Shabbat. Y Él lo dijo con absoluta claridad. Uno más grande que el sábado está aquí. El Shabbat no fue creado, ¿sí? Sino por causa del hombre, para que el hombre aprendiera a reposar en la presencia del Señor. Este Señor está diciendo que si tú no guardas Shabbat, tú no vas a entrar al reino. Entonces hay que tener mucho cuidado, mi amado hermano. A los Gálatas también les llevaron esta publicidad. A los Gálatas también le llevaron esta publicidad. Pablo tuvo que enfrentar a un grupo de judaizantes no autorizados por la dirigencia de la iglesia de Jerusalén. Tuvo que enfrentarlos porque le estaban enseñando también a todas las comunidades gentiles que si no se circuncidaban
y no guardaban la ley mosaica, no serían salvos. Eso está escrito, usted lo puede ver. Vamos a buscar el texto para que usted lo vea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Vaya allá. Y en el verso 24, escuchemos lo que dice ahí. Póngale mucha atención a ese pasaje. Hechos 15, 24. Por cuanto hemos oído algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han molestado con palabras, trastornando vuestras almas. Amén. Continuemos. De común acuerdo, nos ha parecido bien elegir unos hombres y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Amén. Vamos a leer otra vez verso 24. Ojalá lo puedan leer en la traducción de Reina y Valera, porque ahí hay algo que no escuché acá de esta traducción. Hechos 15. Han salido de nosotros. Eso lo está diciendo el pastor de la iglesia de Jerusalén, Jacobo o Santiago, hermano del Señor. Salieron algunos personajes de nosotros, a los cuales, dice el pastor, no les hemos dado orden. Y los están inquietando con algunas palabras, enseñándoles que se circunciden y que guarden la ley de Moisés. Eso es lo que está diciendo el texto. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, siga leyendo. mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Ya lo ven? Desde el principio, desde que la iglesia nace y comienza a expandirse entre los gentiles, Pablo tiene que luchar con este grupo de personas. Bueno, estos judaizantes no han desaparecido de la iglesia. Aquí están. Allá en México hay uno. Y en la internet hay cientos de judaizantes que están enseñando lo mismo. Que si tú no te circuncidas, que si tú no guardas la ley mosaica, que si tú no guardas el Shabbat, tú no vas a participar del reino. Ahora, esto es falso. Reiteramos, totalmente falso, antibíblico. A los gentiles, a la iglesia de Jesucristo, llamada de entre los gentiles, no se le pide la circuncisión como pacto. ¿Qué es lo que le pide el Señor a la iglesia, a los gentiles que se convierten al Señor? Que circunciden el corazón, el prepucio de su corazón, y que se bauticen en agua, ¿ve?, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para ser parte del cuerpo de Jesucristo, el cuerpo espiritual que es la iglesia. A su nombre. ¿Eso quedó claro, amados hermanos? Continuamos. San Pablo situó la circuncisión en su verdadero plano y, sin descuidar la fuerza de esta tradición, habló de ella en todas sus dimensiones en la carta a los Gálatas. Amén. Miremos lo que Pablo dice a lo largo de toda la carta de los Gálatas acerca de la circuncisión. Son 5 verdades poderosas que el apóstol dice acerca de la circuncisión. Número 1. Es exigida a todos los convertidos al judaísmo. ¿Exigida a quiénes? A todos los convertidos al judaísmo. Bien, ¿cuántos son judíos acá? ¿Cuántos practican el judaísmo? Entonces, si tú no eres judío, no estás practicando el judaísmo, entonces para ti no es esto. Número 2. Es esencial para el pueblo judío. Es esencial para el pueblo judío. En realidad, el pueblo judío se encarna es a través del rito de la circuncisión. 3. Es parte del pacto mosaico. Parte del pacto mosaico, y como vamos a ver más adelante, en realidad Moisés lo que hizo fue legalizarla. Número 4. Es una tradición judía sin mérito espiritual para el cristiano. Sin mérito espiritual.
para nosotros los cristianos. No tiene mérito espiritual, no tiene valor espiritual para nosotros los cristianos. Y número 5. Es legalismo muerto. Puro legalismo. Puro legalismo, y esto está muerto. Esto no produce vida espiritual. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos entonces a enfocarnos en nuestro primer punto. Es exigida a todos los convertidos al judaísmo. Gálatas 2:3. Vamos a leer el pasaje. Gálatas capítulo 2, verso 3. Es una exigencia, pero para los judíos. Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Amén. Pablo aquí está dando testimonio que cuando él comenzó a visitar al mundo gentil, entre los que él visitó y se ganó para el Señor, hubo uno llamado Tito. Tito. Este Tito, según los historiadores, comentaristas bíblicos, Tito era hermano de Lucas, el médico amado. Tito era hermano de Lucas. Ambos eran gentiles y se convirtieron al Señor. Incluso Lucas llega a ser el escritor inspirado del relato evangélico que lleva su nombre. Y es el escritor inspirado que escribe la historia de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire hasta dónde. Discípulo directo del apóstol San Pablo. Estamos hablando de Lucas. Ahora, Tito era su hermano. Este Lucas llegó a ser el primer pastor de la iglesia gentil en Europa. La iglesia de Filipos. Y Tito también se convierte al evangelio, siendo gentil. Y aquí Pablo está diciendo que nunca obligó a Tito a circuncidarse. ¿Por qué? Porque no era necesario. Además, Tito no era judío. Con toda certeza yo te puedo decir que tampoco obligó a circuncidarse a Lucas. Y Lucas llegó a ser un poderoso dirigente y servidor del apóstol. Entonces aquí hay un par de ejemplos para aquellos que dicen que si no te circuncidas no vas a ser salvo y no vas a ser parte del reino. Pregunta del millón para estas personas que enseñan esta falsedad. Entonces Tito y Lucas se perdieron porque nunca se dice que fueron circuncidados. ¿Cómo les parece eso? ¿Sí están comprendiendo la lógica de lo que estoy diciendo? Ni Tito ni Lucas fueron circuncidados. Entonces, para estos judaizantes, Tito y Lucas se perdieron porque nunca se circuncidaron. Pero Tito llegó a ser inclusive, escúchame, no solamente un creyente, llegó a ser un pastor y fue enviado por el apóstol Pablo a que pastoreara las decenas de iglesias que se constituyeron en la isla de Chipre. Imagínense. Tito incluso es escritor de una de las cartas o receptor de una de las cartas pastorales que Pablo escribe. La carta a Tito. En Creta. Creta. La isla de Creta. ¿Sí? La isla de Creta. Allí fue enviado como misionero, pastor. Y en esta isla, a esta isla se le llamaba la isla de las 100 ciudades. Imagínense usted cuántas iglesias cristianas no habrían allí. Y a él se le envía para que vaya allá, enseñe la palabra, corrija lo que es defectuoso y establezca ancianos para que lideraran las iglesias. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Tanto judíos nacidos en su tierra como fuera de ella, gentiles convertidos al judaísmo, prosélitos. Mire, A los judíos convertidos a Jesús se les exige. a los judíos que se convierten al Señor se les exige que se circunciden. Judíos de raza, judíos étnicos, judíos naturales. Pero a los gentiles no. Ahora, si los judíos no nacieron en Israel, sino que nacieron fuera de su tierra, también se les exige.
¿sí? Si se convierten, igual, ¿sí? Se les exige que se circunciden para no ser tropiezo a sus hermanos. Para no ser tropiezo a sus hermanos judíos, ¿sí? Se les pide que se circunciden. Segundo, es esencial para el pueblo judío. Es esencial para los judíos, esencial. Ponga mucha atención a lo que estamos diciendo. Esencial para los judíos. En realidad este pueblo llega a encarnarse y a formarse como una nación a partir de este pacto, el pacto de la circuncisión. Incluso los judíos adoptaron una especie de frase insultante, peyorativa, ¿sí? Para con aquellos que no eran judíos y no eran circuncidados. ¿Tú te acuerdas cómo fue que le dijo David a Goliat cuando lo enfrentó? ¿Cuál fue la frase que le dijo? Le dijo, perro incircunciso. ¿Y te das cuenta? Porque los judíos consideraban a una persona que no era parte de su pueblo, que no participaba de este pacto, lo consideraba incircunciso y lo consideraba una persona inmoral, como un perro. Inmoral. Entonces mira que esto es esencial para el judío, más no para el gentil, y menos para el gentil que se convierte al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro ministró a la circuncisión, judaísmo, y el apóstol Pablo ministró a la incircuncisión, gentiles. Dios, de una manera sabia, llamó al apóstol Pedro y al apóstol Pablo para que fueran pioneros de la predicación del evangelio. Pedro fue el primero que predicó y predicó a los judíos. Y él desarrolló un ministerio entre los judíos. Bíblicamente se le llama entonces a todo aquel que es parte del judaísmo, se le llama los circuncisos o la circuncisión. Pedro entonces fue comisionado por el Señor para que le ministrara a los judíos. De la misma manera, el Señor llamó a Saulo de Tarso, al que después se le llamó Pablo, San Pablo, para que él, siendo judío, rabino formado en el judaísmo, maestro de la ley, un jurisconsulto de la ley, este hombre fue llamado para que le ministrara, le predicara el evangelio a los gentiles, es decir, gente que no era judía. Y la Biblia le llama a todos los gentiles, les llama incircuncisos. Incircuncisos. ¿Por qué? Porque no son llamados a practicar este rito, el rito de la circuncisión. Entonces son dos ministerios. Uno a los gentiles, ministerio a la incircuncisión. ¿A quién le fue dado? Al apóstol San Pablo. Y otro es el ministerio a los circuncisos, a la circuncisión. ¿A quiénes le predicó Pedro principalmente? A los judíos. A los judíos. Continuamos. Tercero, es parte del pacto mosaico, Gálatas 5, del 2 al 3. Vamos a leer el pasaje. Estamos diciendo que es parte del pacto con Moisés. Ese pacto, escúchenlo, fue dado por Dios a Moisés allá en el monte Sinaí. Dios llama a Moisés y allá Dios tiene un encuentro con Moisés y le da los llamados 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos realmente no eran 10. Esos 10 mandamientos realmente eran un pacto constituido de mandamientos, preceptos, ordenanzas, estatutos para el pueblo de Israel. Fueron 613, no 10, 613. ¿Sí? Escuchemos el pasaje. Gálatas 5, 2 al 3. He aquí yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la ley. Está obligado a cumplir toda la ley. Está obligado a cumplir toda la ley. ¿Y cuántos eran los preceptos de la ley? El pacto de la ley dado a Moisés. 613. No son 10. Son 613. Entonces Pablo le habla a los gentiles. Le habla a la comunidad de creyentes en las ciudades de la provincia de Galacia y les dice: si ustedes se circuncidan, ustedes están obligados a guardar todo el pacto mosaico. Así que Pablo lo que les está diciendo es: hombre, reflexionen. ¿Qué es más conveniente para ustedes? ¿Mantener su condición de gentiles y convertirse al Señor? ¿Circuncidar su corazón? ¿Bautizarse en aguas? ¿O participar de la circuncisión del judaísmo, aunque sean creyentes en el Señor, y someterse a guardar 613 preceptos, estatutos, mandamientos? ¿Qué es lo que más les conviene? Era lógico que si usted, siendo un miembro de la comunidad de las iglesias de Galacia, usted seguramente tenía que escoger: yo mejor sigo practicando mi fe como un gentil y me someto sencillamente a guardar los 2 mandamientos que Jesús enfatizó, en los que él simplificó toda la ley mosaica y los profetas. ¿Cuáles son esos 2 principales mandamientos? A ver si usted los conoce. Amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Jesús redujo todos esos 613 mandamientos en 2. Quien se somete a guardar el pacto mosaico excluye y anula la eficacia de la gracia de Jesucristo. Amén. Porque los judíos se les enseñó, al pueblo de Israel se les enseñó que la ley no era más que un preceptor de menores, un pedagogo, un esclavo encargado de educar a los menores, hasta que los menores alcanzaran la mayoría de edad y pudieran reclamar la herencia de sus padres. La ley mosaica vino a ser un tutor, un pedagogo, ¿ve? Vino a ser un instructor, porque ellos eran niños espirituales, hasta que llegara Cristo. Cuando llegara el Mesías les iba a enseñar a ellos cómo alcanzar la justificación. Y no era un asunto de guardar 613 mandamientos, sino de obedecer los mandamientos de fe en el Señor, basados en su gracia, un regalo, porque no ha habido hombre sobre la tierra, ni lo habrá, que haya cumplido los 613 estatutos, mandamientos, preceptos de la ley mosaica. Te repito, ningún judío nacido en la historia o que va a nacer en el futuro está capacitado para guardar 613 mandamientos. ¿Sí ves? Por eso Dios les dijo a ellos: la ley no era para que ustedes se salvaran, la ley era para que ustedes aprendieran hasta que llegara el Mesías. La ley no tenía el propósito de mostrarles la salvación, sino mostrarles su pecado, mostrarles su culpabilidad y buscar entonces en el Mesías la salvación. Esta salvación sería un regalo de parte del Señor, un regalo. Por gracia seríamos salvos. A su nombre, a su nombre. El Señor Jesucristo explicó que en realidad la circuncisión fue dada por Abraham y legalizada por Moisés. Juan 7:22. Amén. Y esto lo dijo el Señor a un grupo de expertos de la ley. Juan capítulo 7, verso 22. Jesús les aclara allí: no fue Moisés el que dio la ley, fueron los patriarcas, fue Abraham. Sí, fue Abraham el que dio la circuncisión
Y Moisés lo que hace es legalizarla. Juan 7:22, vamos a leer allí. Por esto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Ahí lo tiene. Jesús le dice a los expertos de la ley, mire, ustedes me están acusando a mí de que yo quebranté el Shabbat. ¿Ve? Y que no se debe trabajar en Shabbat. Pero yo lo que hice fue ministrar sanidad, salvación a una persona que estaba enferma. Ahora, en el Shabbat ustedes circuncidan a los niños. En Shabbat los circuncidan. Entonces, ¿son culpables acaso de esto? No. Jesús les dice, mire, el verdadero Shabbat soy yo. Ustedes no tienen que creer que por guardar el Shabbat o cualquier ordenanza de la ley ustedes se van a salvar. No, no es así. Es más, el Shabbat, la circuncisión, no fue dada por la ley mosaica. Ni el Shabbat, ni la circuncisión. ¿Ve? Fue dado por Moisés realmente. El Shabbat, como les dije, fue dado por el mismo Dios allá en el huerto del Edén. Como un principio. ¿Sí? La circuncisión fue dada por el patriarca Abraham. Abraham fue el que enseñó a su familia que tenían que circuncidarse para poder participar de las promesas que Dios le había hecho a él. Eso lo pueden leer en Génesis, libro de Génesis, capítulo 12. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, capítulo 12, 13, 14 y 15 del libro de Génesis. Ahí lo puedes ver. ¿Ve? Para participar de las promesas tenías que circuncidarte y esto fue dado por Abraham. ¿Qué hizo entonces Moisés? Sencillamente institucionalizarlo mediante una ley. A la iglesia primitiva no se le exigió este ritual. Hechos 15:24. Ahí está, nunca se les exigió. En ese pasaje se reunió la iglesia después del primer viaje de San Pablo. San Pablo hace su primer viaje, es convocado a un concilio, una reunión de obispos, de líderes en Jerusalén. Y allí San Pablo da testimonio de lo que había ocurrido en su primer viaje. Y se planteó un problema. ¿Qué vamos a hacer con estos judaizantes que salieron de aquí y le están diciendo al pueblo que tienen que circuncidarse y guardar la ley? Se reúnen entonces en concilio allá en Jerusalén. ¿Quiénes? El pastor de la iglesia, Santiago, San Pablo y Bernabé, que fueron los pioneros del ministerio de la predicación al mundo gentil en Galacia. Está Juan, el apóstol, y está Pedro. ¿Sí? Ahí están reunidos con los ancianos de la iglesia. Y en consenso terminan decidiendo que hay que hacer una carta para instruir a todos los gentiles acerca de lo que tenían que hacer con respecto a su dieta para que no le fueran tropiezo a sus hermanos judíos. ¿De dónde echó mano el pastor de la iglesia para regular la conducta, la ética entre los gentiles convertidos? De un pacto que Dios había hecho con un personaje en la historia. Ese pacto se llama el pacto con Noé. Las estipulaciones del pacto que Dios estableció con Noé fueron de las que echó mano el pastor Santiago para resolver el problemita de conducta, de ética que se estaba presentando con estos judaizantes. Escribieron una carta y en consenso con el Espíritu Santo de Dios, ellos dicen: nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponerles carga a ninguno de los que se conviertan más que estas cosas. Y ahí le dan una serie de estipulaciones que todas estaban escritas
en el antiguo pacto que Dios hizo con Noé. Ahí no estaba incluido que tenían que circuncidarse. Ahí no estaba incluido que tenían que guardar el Shabbat. No estaba nada de estas cosas contempladas. Entonces, ¿de dónde salió este invento? Este invento salió de estos judaizantes, ¿ve? Que quisieron darle más fuerza, más poder a una tradición, ¿ve? Que a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice el Espíritu Santo del Señor. Esto está ocurriendo hoy, ya se los dije. Esto está ocurriendo hoy. Usted tiene que darle más aceptación. Es a lo que dice la Biblia y no a lo que dice una tradición, por fuerte que ésta sea. Así sea que lo siga todo el mundo, pero si está en contra de la palabra de Dios, usted tiene que someterse a la palabra de Dios para agradar a Dios. Cuarto, es una tradición judía sin mérito espiritual para el cristiano. No tiene ningún mérito espiritual para los cristianos. La circuncisión, repito, era una especie de tipo, ¿sí?, para los cristianos. A los cristianos se les pide es circuncidar el corazón y bautizarse en aguas. Eso es todo, conforme dicen las Escrituras. La fe en Cristo es superior a esta tradición. Gálatas 5:6. Leamos el texto. La fe en el Señor, la obediencia al Señor, ser fiel al Señor es superior a este rito de la circuncisión. Pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actuó por medio del amor. Ahí está. Ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Son ritos. Es un rito. ¿Ve? Lo que sí es agradable a Dios es que tú tengas fe en el Señor. Una fe basada en el amor. Amén. Una fe basada en el amor. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? La expiación realizada por Cristo a través de su cuerpo derogó la vigencia de esta tradición. Gálatas 5:11. 5:11 de la carta a los Gálatas. Pero con respecto a mí, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué aún soy perseguido? En tal caso se habría quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Pablo aquí, de una manera bien fuerte, condena a estos judaizantes. Pablo dice, si yo, siendo judío, les predico a ellos un evangelio en el que no se les pide circuncidarse ni guardar la ley mosaica, si yo siendo judío les predico esto, ¿verdad? ¿Por qué entonces todavía yo soy perseguido? ¿Ve? Porque Pablo estaba siendo perseguido por estos judaizantes. Él estaba siendo perseguido. Y él dice, fíjense, que yo estoy predicando un evangelio que no incluye esto y sin embargo a mí me persiguen. Es que lo que sucede es, dice Pablo, es que esta gente está tropezando en el mensaje que yo estoy predicando. ¿Qué era el mensaje que Pablo estaba predicando? El mensaje de la cruz. El mensaje que salva sin necesidad de circuncidarte el prepucio. El mensaje que salva sin necesidad de guardar Shabbat o ninguna ley mosaica. ¿Me explico? Pablo dice, yo quité este tropiezo para que los gentiles se convirtieran y sin embargo yo sigo siendo perseguido. Ojalá que estos que les están predicando que tienen que circuncidarse, dice Pablo, ojalá ellos mismos se mutilasen. Y usa una expresión allí bastante fuerte. La traducción es muy suave, el vocablo que se usa allí. La traducción es muy elegante, muy suave. Literalmente ese pasaje lo que está diciendo es que en vez de que le enseñaran a la gente a cortarse el prepucio, a los varones, el prepucio del pene, ellos mismos, dice, ojalá se cortasen todo el gajo de una vez. Ojalá se cortasen todo el miembro viril. Deben es de castrarse, es lo que Pablo está diciendo. Castrense.
Si quieren ser tan espirituales y quieren ser tan bíblicos, castrense, háganse eunucos, a ver si es verdad. Pablo sabía que esta gente lo que era una hipócrita. Ellos no estaban anunciando el evangelio realmente para que Dios se glorificara, sino para competir, para oponérsele al apóstol en su ministerio, competir con él, demostrar que ellos tenían más autoridad, tenían más popularidad, tenían más reconocimiento que el apóstol San Pablo. A su nombre. Quinto, es legalismo muerto. Legalismo muerto, es decir, no produce vida espiritual. Gálatas 6, 12 al 13. Aquellos que quieren tener el visto bueno en la carne, os obligan a ser circuncidados, solamente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Ahí lo tiene. Pues ni los que son circuncidados guardan la ley. Sin embargo, quieren que vosotros seáis circuncidados para gloriarse en vuestra carne. Ahí está. ¿Ya vieron cuál era la motivación de estos judaizantes? Sigue siendo también la misma motivación de los judaizantes de hoy. Sigue siendo la misma. Este señor mexicano que yo les acabé de mencionar, el otro día él estaba predicando que él no era que se hacía pasar como el gran profeta, pero que él daba gracias a Dios porque a lo mejor él era uno de los 2 testigos de allá del libro de Apocalipsis capítulo 11. Imagínense, uno de los 2 testigos, uno de los 2 poderosos profetas que Dios va a levantar en medio de la gran tribulación. Y él decía de que a lo mejor él era uno de esos 2 testigos. ¿Ve? Camuflándose allí en una falsa modestia, en una falsa humildad. En realidad lo que ese señor quiere es que lo aplaudan, ganar miles y miles de seguidores, de discípulos, gloriarse en que él es una persona que sí tiene la unción, el poder, la gloria, la aprobación, el aplauso de Dios, y que todos los demás estamos perdidos. Señor, reprenda al diablo, mi amado hermano. Todo aquel que es de Cristo es salvo. Todo aquel que es regenerado por el poder del Espíritu Santo es salvo. Todo aquel que es bautizado en agua en obediencia al mandamiento del Señor es salvo y va a participar del reino de Dios cuando Él lo establezca aquí en esta tierra. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Dale un aplauso al Señor por eso, hermano. Aleluya. Alabado sea Dios. Es característico de alguien que milita aún en la carne. Es carnal. Es carnal. Los judaizantes eran carnales, los de hoy también son carnales. No son nada espirituales. Eso no produce vida espiritual. Grábelo en su corazón. No produce vida espiritual. Es practicada por religiosidad vana y evita la persecución por causa del evangelio. Claro, es que cuando tú crees en el mensaje de la cruz de Cristo, tú crees en la negación, en el sacrificio, en el sufrimiento. Y este mensaje es muy poco popular, ¿me entiendes? Este mensaje es muy poco receptivo. Pero si tú predicas un evangelio light, tú sabes, un evangelio sin sacrificio, sin negación, un evangelio libre, ¿ve? Un evangelio de tradiciones, no hay ningún problema, el mundo te va a aplaudir. Pero ojo, lamentablemente Dios te va a rechazar. Es inútil sin un nuevo nacimiento espiritual. Gálatas 6:15. Así es. Para tú circuncidar el corazón, que es lo básico, que es lo que Dios pide, y tú eres circuncidado siendo judío, escúchame, esto tendría valor para ti si has nacido de nuevo, si te ha regenerado el Espíritu Santo. De lo contrario, no tiene ningún valor. La circuncisión no tiene valor espiritual para el cristiano, pues éste vive bajo un nuevo pacto de gracia y fe. Amén, 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 amén. ¿Bajo qué pacto vive usted? ¿Bajo qué pacto? ¿Cuál? ¿El de Abraham? ¿El de Noé?
el de Moisés, el de David, o bajo el nuevo pacto sellado y establecido por nuestro Señor Jesucristo? ¿Bajo qué pacto vive usted relacionado con Dios? Dígaselo al hermano que tiene al lado. Tú y yo vivimos, díselo, al que tienes al lado, díselo. Tú y yo vivimos bajo un nuevo pacto sellado por nuestro Señor Jesucristo. Dios le pide al cristiano que antes que se circuncide el prepucio, se circuncide el corazón, indicando con esto una total entrega de su ser en absoluta obediencia a su palabra. De nada sirve haberse practicado la circuncisión en el prepucio si no hay una entrega sincera de corazón al Señor. Circuncisión sin regeneración es vana religión. Regeneración sin circuncisión es salvación. Amén. Así es. Definitivamente, mi amado hermano, una tradición tan poderosa como esta no tiene ningún valor espiritual ante el mensaje del Evangelio. No tiene ningún valor esta tradición. Principalmente lo que usted y yo tenemos que hacer es nacer de nuevo, ser circuncidados de corazón y vivir en obediencia a las instrucciones del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, sin desvirtuar que este nuevo pacto tiene raíces en el antiguo. Pero es en el espíritu de esa ley en donde usted y yo tenemos que permanecer. En el espíritu de esa ley, mas no en la letra de la ley. Padre, gracias te damos por tu palabra en este día. Te adoramos, Señor. Y a ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Afírmanos en tu reino. Afírmanos, Señor. Y sigue guiando nuestras vidas. Sigue guiándonos por tu espíritu, Señor. Que tus mandamientos, tus preceptos, Señor, sean escritos, no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. Que por tu espíritu nosotros vivamos vidas rectas y agradables delante de ti. Y lo que en nuestra imperfección haya, Señor, que a ti no te agrade, suple, Señor, todo vacío, todo faltante con tu gracia en nuestras vidas. Como le dijiste al apóstol, Señor, tu gracia es suficiente. Tu gracia nos basta para vivir una vida en victoria. Me voy a dirigir a los amigos que están en la internet. Es necesario que usted hoy permita que el Señor circuncide su corazón. No su prepucio, sino su corazón. Que usted nazca de nuevo por el poder del Espíritu de Dios, para que pueda ser parte del reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, si tu corazón no es circuncidado, tú no tendrás parte en el reino de Dios. Aunque digas creer en Dios, tener fe en Dios, es necesario nacer de nuevo. Así lo dijo el Señor. Si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y este nacimiento es espiritual y es por fe. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, esta es tu decisión. Repita conmigo esta oración de fe. Y diga conmigo estas palabras sencillas. Dígalas con devoción, con sinceridad. Dígala: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra en este día. Creo que tu palabra es verdad. Te pido, Señor, que entres en mi corazón, lo circuncides, me hagas nacer espiritualmente de nuevo, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Perdona mis pecados, todos mis pecados, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu y escribe tu ley en mi corazón. Dame las fuerzas para obedecerte y seguirte desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Por la fe creo ahora que soy salvo. Soy parte de tu reino. Soy un hijo de Dios. Por la fe creo que Jesús murió por mí en una cruz para darme salvación, perdón de pecados y esperanza de vida eterna. Amén, amén y amén.
Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.